Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí bueno, hoy es jueves, regularmente estamos los miércoles aquí transmitiendo desde Miami acerca de lo que son inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, específicamente en ciudades como Miami y Orlando. Por cuestiones de último momento tuvimos que mover nuestro webinar, que regularmente son los miércoles a las 6 de la tarde, o los movimos a los jueves, así que bueno, lo importante es que estamos acá reunidos y con un tema bastante especial porque es una pieza clave en el momento de la estructuración de un negocio, de un negocio inmobiliario por parte de un extranjero aquí en los Estados Unidos, ¿no? No solamente cuando uno va a hacer una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, no solamente tener las ganas, la intención y escoger la propiedad indicada y que se ajuste a lo que usted está buscando, sino que también hay que estructurarlo bien desde el punto de vista jurídico y contable para que esta inversión no se nos convierta en un dolor de cabeza mientras que son propietarios o al momento de la venta de la propiedad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo estructuramos nuestras inversiones inmobiliarias desde el punto de vista jurídico y contable. Y para eso tenemos acá a nuestra querida Bárbara Lisioni, que es la persona de mi equipo. Como la ven, es súper joven, pero es una persona que tiene mucha experiencia y que, mejor dicho, todos mis clientes que trabajan con ella quedan supremamente satisfechos. Así que, Bárbara, bienvenida a la sala y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartir este rato de tu tiempo, que yo sé que ya tú terminaste tu jornada de trabajo, pero aquí estás comprometida y te lo agradezco mucho porque realmente esto es una información que le va a servir a muchas personas que están allá pensando en hacer inversiones acá y que bueno, este es un punto supremamente importante y tú muy bien lo sabes, ¿verdad? Así es, buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre agradecida con la invitación, Alex, y siempre un placer. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, y gracias a todos por estar acá. Y bueno, y vamos a empezar, porque ¿para qué tanto preámbulo? Y siempre, como siempre, las personas que son asiduas a mis webinars, siempre me gusta empezar por presentar quién soy yo. Empezamos, pues yo soy Alex de la Rota, soy un agente licenciado para el Estado de la Florida, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami Real Estate. Me especializo únicamente en asesorar a inversores extranjeros y como lo mencionaba, no solamente le encontramos la propiedad, sino que los asesoramos desde todo punto de vista, jurídico, contable, financiamiento, todo lo encontramos aquí con los diferentes expertos que tenemos aquí en el equipo. Nuestra invitada de hoy, Bárbara, contadora para el estado de la Florida y importante, muy importante, especializada en trabajar con inversores extranjeros, lo cual obviamente eso, usted que está allá tiene que buscar siempre un equipo de expertos. Es como cuando uno se enferma de algo, uno busca siempre al especialista. Igual, aquí va a ser inversiones inmobiliarias, vaya y busque a la persona experta. Entonces, en ese campo. Los temas para hoy, como ya lo mencioné, básicamente tienen que ver cómo estructuro la inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, cuáles son las diferentes estructuras que existen, cuál es la estructura que más conviene, cuáles son los beneficios de comprar una propiedad a través de una empresa aquí en los Estados Unidos, cuánto tarda el proceso de creación de la empresa, cuáles son los costos involucrados en este proceso, cuáles son los impuestos que aplican para la inversión y un punto muy importante y que hace referencia a todo esto es el tema del FIRTA, que ya lo vamos a explicar. Es una ley que solamente atañe o afecta a los inversores inmobiliarios que son extranjeros. Entonces, pues nada, vamos a empezar, querida Bárbara. Entonces, eh, antes de empezar, quería eh, decirles que este webinar lo estamos haciendo con el objetivo de darles información. Todo lo que decimos nosotros ahí no puede ser considerado pues como de pronto temas legales, cualquier cosa, pues que tenemos que hacer el disclosure de que esto es simplemente a manera de educativo, de información, cualquier cosa, pues obviamente tiene que ser consultado con una persona, digamos, experta en el tema, o con abogados, ¿ok? Entonces,
También para decirles que seguramente van a haber preguntas que van a ir surgiendo en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestro webinar, las cuales les vamos a pedir que vayan escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que ustedes, cada uno de ustedes tienen aquí en la parte de abajo de la pantalla, en donde por favor la escriben y nosotros con mucho gusto al final de la reunión las vamos a responder una a una. Entonces, sin más preámbulo, querida Bárbara, quiero invertir en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo debo estructurar mi inversión inmobiliaria? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque hay dos formas. O lo puedo hacer a título personal o lo puedo hacer a título de una empresa. ¿Cuál es tu recomendación? En términos generales, y te diría la gran mayoría, el 99% de los casos, siempre la estructura que nosotros le sugerimos son a las personas extranjeras hacerlo a través de una empresa, específicamente una LLC, que tiende a ser la estructura que más les beneficia. Por supuesto, hay cosas como dice Alex que de repente hay que revisarlas caso por caso, pero en los casos, digamos, en la mayoría de los casos, la mejor estructura es la estructura por excelencia para la inversión por diferentes razones. Es una LLC y que tenga al menos dos socios. Correcto. Es muy importante eso porque si la empresa tiene un solo socio, digamos que es casi como que si estuviera comprando a título personal, ¿verdad? Tal Entonces, cual. ok. Otra pregunta, porque, bueno, y esa pregunta te la hice yo hoy, antes de empezar, cuando estábamos aquí conversando, antes de empezar el webinar, y es, te lo pregunto porque me sucede, no es la primera vez que me la pregunta, y es una empresa extranjera la que quiere comprar la propiedad. Es decir, quiero poner la propiedad a nombre de mi empresa que tengo en Panamá o que tengo en Suiza o que tengo. ¿Qué recomiendas tú en esos casos? En la mayoría de los casos, ni siquiera en la mayoría, en todos los casos, nosotros les sugerimos cuando quieren o les interesa hacer la inversión a través de la empresa extranjera, pues estudiar la posibilidad de hacerlo a través de la LLC con las personas naturales como socios. Y eso por razones impositivas, totalmente. Las empresas extranjeras son probablemente la estructura que más impuesto va a pagar al momento en cualquier momento de la imposición, llámese a corto plazo porque rentaron la propiedad o incluso también el día de mañana cuando decidan venderla. Estamos hablando de que la imposición comienza en el 30% y escala bastante rápido. Entonces, es la estructura que nosotros menos recomendamos por la simple razón de que impositivamente es muy costoso para la inversión. Ok, ok. Entonces, sí, definitivamente la recomendación, obviamente, cada cliente tiene, es un caso diferente y para tal se recomienda que se haga la averiguación con un abogado especialista en el tema. Sin embargo, sí, yo también siempre le digo a mis clientes, mira, no lo hagas a través de así sea una empresa, no deja de ser una compañía extranjera y obviamente no va a ser lo mismo. Lo mejor es crear una LLC para que esa LLC sea la dueña de la propiedad. ¿Ok? Hablemos de una empresa porque todavía no quiero entrar en el tema de las categorizaciones, porque eso vamos a hablar ahora, pero es simplemente eso, hacerlo a través de una entidad jurídica para que esa entidad jurídica sea la dueña de la propiedad. Eh, Ahora, hay estructuras, ¿verdad? Que de pronto son un poco más sofisticadas, de pronto si es una empresa en un paraíso fiscal o algo así, lo que he escuchado que han hecho o he visto que han hecho clientes es que crean la LLC y, y esa LLC pertenece a, digamos, un holding que puede ser una empresa o aquí en los Estados Unidos o un offshore que llaman, ¿verdad? Y que luego, bueno, esa es una estructura ya que obviamente esos son abogados especializados que se encargan de hacer todo este tipo de trámites. Que yo no sé si ustedes lo hacen también, Bárbara. Podemos crear varias estructuras, no es algo que esté fuera de nuestro ramo a lo que nos dedicamos, pero sí hay cosas más específicas que seguramente quieran buscar los clientes, sobre todo si vienen con empresas de paraísos fiscales, como tú dices. Son cosas que allí sí se salen un poco fuera de nuestro ramo, pero crear una empresa que sea dueña de las otras empresas porque quizás quieren una capa extra de protección de responsabilidad, lo podemos hacer. Claro.
Sí. Ok, no, te lo digo porque por ahí he estado, yo lo escucho a los clientes hablando y obviamente son temas más sofisticados que no podemos entrar aquí en detalle, tampoco tenemos la licencia para hacerlo, pero sí es interesante conocer sobre el tema. Ahora, entrando ya en el tipo de estructuras corporativas que existen en Estados Unidos, entiendo, por decir algo, yo en Colombia existen las empresas de responsabilidad limitada, están las empresas de sociedad anónima, están las empresas, hay diferentes tipos de corporaciones. Igual aquí en los Estados Unidos también existen. Ahí están las LLC, están las corporaciones. ¿Cuáles son esos tipos de corporaciones que existen acá? Ujú. O son dos tipos, o se puede crear una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, eso es lo que significan las siglas, o se puede crear una corporación. Dentro de la corporación hay dos tipos, una que se limita solo para personas que residen acá, que es una corporación S, y están las corporaciones C, que la puede crear una persona extranjera. Pero esos son los dos tipos que usualmente se le ofrecen al cliente extranjero, o es una LLC o es una corporación C. Claro, obviamente hay muchos más tipos de corporaciones. También están las Inc., están no sé qué, pero obviamente para efectos de inversiones inmobiliarias para extranjeros, de las que más se habla son estos dos tipos o estos tipos de sociedades, de corporaciones como tal, ¿no? Ujú, Porque, por tal ejemplo, cual. yo tengo una PA, que eso es otro tipo de corporación diferente, que es para otro tipo de negocios como tal, ¿no? Entonces, importante saber eso. Ahora, ¿cuál de esas estructuras, cuál de esas estructuras que hemos mencionado es la que más le conviene a un inversor extranjero que quiere comprar una propiedad inmobiliaria aquí en los Estados Unidos? Ujú. Como conversábamos más temprano, la estructura ideal es una LLC que tenga al menos dos socios. Y Ok, podemos conversar las razones por las cuales es más conveniente, pero es la estructura por excelencia y la que le recomendamos al 90% de nuestros clientes. ok. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de no invertir a través de una entidad jurídica como inversor Ujú. extranjero? Bueno, lo cierto es que los procesos tienden a ser mucho más costosos y más engorrosos, incluso más largos, cuando la inversión se hace a título personal. Hablábamos de que cuando se crea la LLC evitamos un impuesto de retención cuando se vende la propiedad. Eso lo evitan al hacerlo a través de una LLC, pero definitivamente el hecho de no tener la estructura creada le puede traer problemas que pueden ser costosos a la larga. Claro. Ahora, el otro tema importante es, y que yo siempre le cuento a los clientes, es igual, como sucede en otros países, obviamente al momento de hacerlo a través de una empresa, hay unos gastos que se pueden incluir dentro del ejercicio contable. Digamos, hablemos de depreciaciones, hablemos de cosas que si se hacen a título personal quizás es un poco más complicado de formalizar, ¿no? ¿Cuál? Ok, te voy hablando poco, ¿ah? No te quieres como que, ¿ah? No, no, porque es importante. Ahora, no estamos hablando, no estamos hablando aquí nada que se salga del marco jurídico legal. Simplemente aquí como todo, o sea, aquí eh, hay gente que gana mucho plata y paga hacer impuestos. Y para eso precisamente están los expertos, para eso precisamente están compañías como las de ustedes. Yo siempre le digo a mis clientes, si usted está bien asesorado desde el punto de vista jurídico y contable, perdón, contable, lo más probable es que al momento de hacer el impuesto de creación de renta sea cero, ¿ya? Porque hay una serie de gastos, depreciaciones, cosas que afectan directamente al ejercicio financiero, ¿verdad? Usted, por poner un ejemplo, tiene una propiedad, esa propiedad la va a poner a la renta, esa renta le va a servir para pagar el gasto de la hipoteca, para pagar los impuestos y para pagar cosas y puede que le quede dinero extra en el bolsillo como flujo de caja, digamos un excedente financiero del banco. Ujú. Sin embargo, hay unos gastos contables que son intangibles, que no se pueden ver, que afectan al ejercicio contable como esto que estoy diciendo acá, después los gastos los gastos de depreciación, los gastos de mantenimiento, puede decir, usted tiene que venir acá porque tiene que ver su propiedad, cómo está, el estado o algún problema. Todos esos son gastos relacionados al, al mantenimiento de la empresa como tal y obviamente lo que hacen es obviamente disminuir
la ganancia como tal o el beneficio que obtiene la compañía, ¿no? Ujú. Tal cual, te diría que incluso ese es un escenario muy común, sobre todo por el gasto importante que mencionas, que es la depreciación del bien. Eso es el costo de la propiedad dividido en 27 años y medio. Entonces, es un gasto que contablemente está allí contabilizado, valga la redundancia, pero no sale del bolsillo directamente del cliente. Entonces, a pesar de que, como bien dices, puede haber dinero en la cuenta bancaria, puede ser que ellos hayan tomado una distribución, como la imposición es sobre la utilidad de la empresa, al utilizar todos esos gastos, pues puede ser que no tenga ningún impuesto a pagar. Claro, claro. O incluso tenga utilidad negativa, es decir, pérdida, y que esa Perfectamente. pérdida sea arrastrada hasta el próximo año y así sucesivamente, ¿ya? Así mismo. Ok. Tú tienes información acerca o obviamente seguramente la tienes, pero tienes experiencia en lo que son, lo que llaman el 1031 Exchange. Sí, hemos escuchado. Se necesita tener un tercero. A ver, en el proceso como tal hay ciertas estipulaciones que tienen que cumplir y también necesitan un tercero que esté especializado en eso. Usualmente no es un contador, sino gente que se especializa en eso. Y es un Sí, instrumento de diferir el impuesto. No quiere decir que no lo va a pagar en ningún momento, pero es como empujarlo unos años o el tiempo que le parezca prudente de la inversión a la persona que está haciendo la inversión. oh, Ahora, es algo que hay que revisar de repente de caso en caso y cuáles son los objetivos. Si el objetivo del cliente de repente es aumentar su patrimonio y pues seguir invirtiendo y ampliar de nuevo el patrimonio que tiene acá dentro de los Estados Unidos, el 1031 puede ser un buen vehículo. Sin embargo, hay otros escenarios en donde quizás puede ser más conveniente por un tema de la imposición cuando llegue a vender esa última inversión después de hacer varios 1031, que puede ser que sea el mejor escenario simplemente vender la propiedad, pagar el impuesto que corresponda y reinvertir la diferencia. correcto. El programa 1031 Exchange, que lo pueden buscar en internet, es un programa que existe aquí para los inversionistas inmobiliarios, bien sea extranjeros, bien sea locales. Hay veces que una persona compra una propiedad y de pronto pasaron 5, pasaron 10 años y la propiedad agarró una plusvalía importante y por poner un ejemplo, la propiedad la compraron en $500,000 y 5 años ya no vale 500, sino que vale 1 millón. Ahí hay una ganancia ocasional que aquí se llama capital gains. Entonces, sobre esa ganancia ocasional, sobre esos capital gains, hay que pagar un impuesto por esa ganancia ocasional, valga decirlo. Entonces, lo que hace el programa el 1031 Exchange, que primero, obviamente, si uno va a hacerlo, tiene que prepararse, no es que vendí la propiedad y luego voy a aplicar el 1031 Exchange, no, hay que hacerlo anterior a la venta y es un programa que ofrece el gobierno en donde ese dinero que usted invirtió, el dinero de la venta de la propiedad, tiene que reinvertirlo en otra propiedad. Obviamente es un poco más profundo el tema, hay muchos más requerimientos y cosas, lo voy a decir como resumen, pero ese dinero que si usted lo reinvierte dentro de los primeros 6 meses, le da la oportunidad de diferir, como mencionó Bárbara, el pago de la ganancia ocasional. Es decir, no es que no lo va a pagar, ojo, no es que no lo va a pagar, sino que en ese momento no le va a tocar pagar. Quizás le toque pagarlo cuando decida vender la segunda propiedad que está comprando y así sucesivamente. Hay gente que lo que hace es llevarlo y así se evita pagar el impuesto, pero inevitablemente va a llegar un momento en que seguramente quizás le va a tocar pagar el impuesto correspondiente a todos esos capital gains que han transcurrido a través de los años. ¿Lo dije bien o no está Tal bien? cual. Ok, perfecto. Ahora vámonos con la otra pregunta. Vuelvo y repito, si hay preguntas que se vayan generando en la mente de ustedes, por favor, no las escriben, que con mucho gusto las vamos a ir respondiendo una a una. Beneficios de invertir en los Estados Unidos a través de una empresa. Ok, ya hablamos del tema impositivo. ¿Qué otros beneficios podríamos tener al invertir con una empresa? Bueno, la empresa, independientemente de por cuál nos vayamos, les va a permitir también protegerse. Y me refiero a los activos que tienen a título personal, ¿no? Les da una capa extra en donde si Dios no lo quiera llegar a suceder algo con el inquilino,
o los inquilinos y decidieran entrar en un proceso legal, entonces la empresa les permite separar esa responsabilidad de lo que tiene la empresa de lo que ellos tienen a título personal, llámese aquí o dentro o fuera del país. Ujú. Ese es uno de los beneficios que también consideran fuera de lo impositivo. Por supuesto, hemos conversado también tú y yo en otras reuniones de repente la posibilidad de que el cliente busque caminos migratorios, que eso sí lo tienen que pues, conversar con un abogado de migración. Pero te diría que fuera de lo impositivo, esos pueden ser los dos beneficios que podríamos considerar también. Los más importantes, claro. Ahora, em, ese tema de la responsabilidad civil, que aquí llamamos nosotros liability, es muy importante, ¿verdad? Porque nadie está exento de que le pongan una demanda, Ujú, sea que le pongan una demanda a una empresa o que se la pongan a uno. Es decir, aquí tenemos clientes que incluso crean una empresa, una LLC, por cada una de las propiedades que van comprando. ¿Por qué? Porque si todas las propiedades las tenemos bajo una sola LLC, pero resulta que hay 5 propiedades a nombre de la misma empresa, pero una de esas propiedades tuvo un problema con un inquilino y el inquilino decidió demandar, o no digo un inquilino, cualquier problema puede pasar y hay una demanda y automáticamente el resto de las casas que son activos también de la empresa corren riesgo, lo que nosotros llamamos, existe un liability, precisamente ujú, por eso que se recomienda que cada una de las propiedades sea, ahora, no es una camisa de fuerza, es lo que se recomienda precisamente para blindar el patrimonio en caso de que algo pase. Igual manera, si algo, eh, eh, si algo personal, otra de las cosas por las cuales, y es un ejemplo que le pasó a un cliente mío, es un tema de que una vez compró una propiedad, la propiedad, bueno, la pusimos a nombre de la LLC y todo esto. Y este señor un día se vino para acá, se fue de rumba, se tomó sus tragos y tuvo un accidente y obviamente, gracias a Dios no pasó nada, pero si hubiera estado una propiedad a nombre de él, hubiera habido una demanda, alguna cosa, pues obviamente inmediatamente van a ir detrás de todos los bienes que tenga esa persona a título personal. Como la propiedad estaba a nombre de una empresa, pues obviamente no pasó nada, ni siquiera hubo riesgo, pero son cosas que puede pasar. Eso le puede pasar a cualquier persona. Entonces es muy importante que lo sepan. Ok, vámonos con la otra pregunta, porque te quiero aprovechar aquí que te tengo. Ok, ahora, ya definitivamente el cliente se ya tiene claro que tiene que crear una empresa. Ahora, quiero crear la empresa. ¿Cómo creo esa empresa? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer y cuáles son los tiempos? ¿Cuánto tarda crear una empresa para un inversor que está allá en Colombia, en México o en Argentina? ujú. Muchos clientes, soy honesta, se sorprenden con lo sencillo que es el proceso. De requisitos, nosotros le vamos a pedir los pasaportes vigentes, nítidamente escaneados, no sean fotos. Y le enviamos también un formulario sencillo de diligenciar, todo está en español. Me van a prestar pues, su punto de contacto, su dirección de residencia, 3 opciones de nombre. Pueden ser en inglés, en español, tener números de su preferencia. Y por supuesto, quiénes van a ser los socios y qué porcentaje va a tener cada uno. Una vez yo recibo esa información, nosotros comenzamos el proceso y el proceso de la incorporación tiene 2 pasos. El primero es registrarlo en el estado de su preferencia, vamos a decir que es en la Florida, pero te diría que el plazo de tiempo es más o menos el mismo en todos los estados. Ese primer paso con el estado, de nuevo, se tarda más o menos una semana. Luego entonces pasamos al siguiente paso, que es aplicar el número fiscal. Ese paso sí se está tardando ahorita entre 2 a 3 semanas. Entonces el proceso entero de la incorporación alrededor de 30 días calendario. Ok. Por supuesto hay, digamos, excepciones. Por ejemplo, si el cliente tiene un ITIN o tiene un número de seguridad social porque estudió aquí, porque vivió acá un tiempo, eso le va a hacer el proceso más rápido. En aproximadamente 2 semanas podríamos tener la empresa lista y la otra salvedad que me gusta hacer es que si el cliente va a hacer la inversión de contado, y me puedes corregir tú también, el documento de la Florida que reserva el nombre es suficiente para hacer la compra si le está haciendo de contado, y ese es el que se tarda una semana. Sí, claro, no necesita el número tributario como tal, con tal de que esté registrado en el estado de la Florida es suficiente, ¿ya? Ujú, Es muy importante, bueno, mencionaste de que tú haces la gestión,
en el estado en que la persona quiera registrar. Es decir, no es que porque tú estés aquí en la Florida solamente puedas registrar sociedades aquí en la Florida. ¿Por qué? Porque existen diferentes estados, está Delaware, está donde hay un tipo de, ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es que usan las de Delaware? Ahora se me pasó. Eh, Primato, privacidad, Ahora, confidencialidad. exacto, por privacidad, anonimato, no sé qué, es mucho más difícil llegar a quién es el dueño y muchas personas no les gusta o no quieren que se sepan en sus países que son dueños de nada acá. Entonces crean este tipo de corporaciones en estos estados donde el anonimato es un poco más, digamos, es más difícil saber quiénes son los dueños de la empresa. Sin embargo, la mayoría de los clientes lo hacen acá. Pero Bárbara o la empresa de Bárbara puede inscribir la sociedad en cualquiera de los estados de los Estados Unidos. De hecho, eh, preguntas que me han hecho, y vale la pena decirlo, un cliente me dijo, Alex, yo tengo una empresa creada en Texas. Esa empresa en Texas puede ser la dueña de la propiedad que voy a comprar. Claro que sí, no hay ningún problema. Puede ser cualquier empresa americana, no importa en el estado en donde se encuentra registrada la propiedad como tal. Sí, perdón, la sociedad como tal. Ujú. Eh, bueno, muy importante. Vámonos. Bueno, yo sabía que se me estaba olvidando algo, pero eso me quedé así como en el limbo. Eh, con el tema de los tiempos y cómo es el proceso, a mí me gusta explicarlo siempre y siempre se lo explico a mis clientes de esta manera. Ya la persona está decidida, va a crear la empresa. Lo que yo hago regularmente, ya lo tenemos así estipulado con Bárbara, es que yo le escribo un email a Bárbara. Bárbara, aquí está el cliente fulano de tal, que quiere hacer una inversión inmobiliaria. Por favor, necesito que le colabores para crear la empresa. Inmediatamente, Bárbara, o sea, le mando el email al cliente con copia a Bárbara. Bárbara inmediatamente le responde con todo lo que necesitan y allí empiezan el proceso con Bárbara. Es un proceso fácil, todo se puede hacer a través de emails, no tiene que estar el inversor acá ni ninguno de los inversores. Toda la información se la va a mandar por ella, a ella por correo electrónico y todo el proceso puede ser digital. En 3 semanas está listo. Ahora, ¿qué entregas tú cuando ya finaliza el proceso? Pues, el paquete de la incorporación tiene 5 puntos. Nosotros le entregamos los documentos de la Florida o el estado en donde incorpore. Ahí es donde dice, pues la empresa fue creada en esta fecha, tiene este nombre. Además le damos el número fiscal, que es el EIN que estábamos conversando. El acuerdo operativo, que siempre nos encontramos con un, ¿cómo se llama? Un problema ahí con los clientes que no lo tienen. Es ese documento en donde dice quiénes son los socios, qué porcentaje tiene cada socio. También está incluido en la incorporación. El servicio de agente registrado, eso significa que, por ejemplo, si el día de mañana el Estado, el IRS, se quiere comunicar con el cliente y no lo logra, ellos van directamente al agente registrado, que seríamos nosotros, a servirle esa notificación. Y por último, entonces ahora también incluye el reporte del BOI, que es este acto de transparencia corporativo, una responsabilidad que comenzó ahora en el 2024, en donde se informan quiénes son los beneficiarios finales de la empresa. Es un reporte completamente confidencial, eh, pero está incluido ahora también en la creación de la empresa también. Qué bueno, no me lo había dicho. ¿Mm? No, es importante este tema del BOI porque es un requisito obligatorio. A ver, cualquier compañía que haya sido creada este año, antes de que se acabe este año, tiene que llenar ese formato. Es un tema, ¿para qué es que es eso, Bárbara? El organismo federal es el FinCEN, que es como la red que se encarga de evitar delitos financieros, lavado de dinero, financiamiento del narcotráfico. Entonces están buscando tener esa información de quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad, quiénes realmente se benefician de esa inversión, de ese negocio que está acá en los Estados Unidos. Claro, a ver, temas de lavado de dinero y también terrorismo y todo eso, porque muchas veces crean una empresa y resulta que los dueños de Ujú. la empresa no saben quiénes son y están haciendo travesuras por allí, Así ¿verdad? mismo. Entonces, muy importante, si usted está aquí en esta reunión y usted tiene ya una corporación creada, una empresa, cualquier tipo de empresa, y no ha hecho esta declaración, este BOI, usted probablemente lo puede hacer con Bárbara o dígale a su contador cómo funciona esto, que hay que hacerlo, porque
si no lo hace, se va a ver sometido a sanciones. A mí ya me han llegado varios emails de varios, pero obviamente ya eso lo llenamos y eso está transcurrido, pero igual siguen llegando los emails como si Sí. no son recordatorios y le dicen a uno, cuidado, porque si no lo haces, te van a meter una multa. Entonces, es muy importante eso. Ahora, los costos de apertura de la empresa y, a ver, una persona quiere abrirlo, quiere constituir la empresa. Ya sabemos los tiempos, todo, cuánto vale el proceso. La incorporación acá en la Florida, y de nuevo es porque es el estado más popular, son $500. Y esos $500 ya, digamos, es el precio final. Es decir, incluye nuestras tarifas y lo que cobra el estado por incorporar la sociedad. Importante que tengan una dirección acá en Estados Unidos. Me gusta mencionarlo. Esa dirección puede ser en cualquier estado. Tengo un primo, tengo un amigo, tengo un familiar en Nueva York, en California, en Texas. ¿Puedo usar su dirección? Perfectamente. Ok, ¿cuál es? Ok, ¿y qué pasa si esa persona no tiene nadie aquí? ¿Qué puede hacer? Nosotros le ofrecemos el servicio de dirección y de correspondencia, es decir, crea la empresa con nuestra dirección y nosotros le recibimos la correspondencia. Diariamente, correspondencia busca todos los sobres, los procesa y se los envía para que lo revisen. Si fuese, por ejemplo, una tarjeta de crédito, de débito, es algo que necesitan tener, pues se le busca la cotización para enviárselo bien sea localmente o en sus países. Ese servicio es una anualidad de $300 e incluye a la empresa y a los socios. Es decir, si los socios tuviesen también una cuenta personal, también recibimos la correspondencia. Claro, muy importante eso, además de que cuentan con la oficina de Bárbara para cualquier cosa que necesiten enviar tarjeta. O sea, igual si necesita, el banco le va a pedir un domicilio donde tengan que mandar la tarjeta o cualquier comunicación, obviamente lo pueden mandar a la oficina de Bárbara y ellos pues van a tramitarlo todo acá. Es muy importante. Así uno tenga, yo le digo al cliente, así uno tenga familia, si uno tenga el amigo, no sé qué tal, en vez de estar pidiendo favores, pues pagamos eso y le pagamos a Bárbara. Yo sé que ese es un servicio que prestan ellos y es muy importante tenerlo acá y que al final del día, si esa correspondencia quizá llega a la casa de un amigo, de un familiar y se pierde porque no lo vieron, porque no lo rompieron, le dieron importancia, pues digamos, se puede perder quizás información que si quisiéramos estar recibiendo, tipo ¿cómo es? Una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o algo así. Ahora, los costos asociados. A ver, yo tengo una empresa, ya la creé, ya te pagué, ya compré la propiedad. Ahora, esa empresa hay que renovarla, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de renovación y cuánto cuesta? Bueno, importante que sepamos que el costo de la incorporación es en el año en donde se crea y luego nos vemos al año siguiente. Es decir, si el cliente llega hoy y hacemos la creación, no nos vemos sino hasta el 2025 para cumplir con sus responsabilidades, que son dos. Renovarla en el estado de la Florida, que es como decirle al estado que la empresa está activa, está funcionando. En ese momento se pueden hacer cambios, llámese cambios de dirección, cambio de socios, y nosotros cobramos $250 por ese proceso. De nuevo, ese es el precio final. Eso incluye tarifas del estado y nuestros honorarios por acompañarle en el proceso. Eso es la responsabilidad a nivel estatal. Luego estamos hablando de la responsabilidad a nivel federal, hablamos de las declaraciones de impuestos. La declaración de una LLC con dos socios, con una o dos propiedades, nosotros cobramos $300. Y las declaraciones personales de los socios, que es el vehículo que les permite bien pagar el impuesto si fuese el caso, o acumular la pérdida, como hablábamos más temprano, nosotros cobramos $175, 175, por cada declaración personal. Ok, ahorita vamos a mencionar cómo funciona ese tema de la declaración de impuestos, porque es muy importante Ujú. cuáles son los brackets y cómo funcionan esos pass-through, ¿verdad? Porque obviamente la corporación no es la que paga los impuestos, sino que finalmente son los socios los que pagan los impuestos y ahorita lo vamos a mencionar, pero súper importante ese tema de los costos, que no son muy altos realmente y son costos, pues, obviamente, que regularmente son pagados por lo que genera la propiedad como tal en rentas. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema de los impuestos, que era lo que estaba comentando ahora, ¿verdad? Los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos tributarios que aplican a la inversión? Es decir, hago una inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son los impuestos a los cuales eh, a los cuales estoy sujeto?
Consideremos dos tipos de impuestos. El primero que siempre lo van a tener que pagar todos los años, del que podemos hablar, y ese es lo que se conoce mucho de nuestros países, el predial, el Correcto. derecho de frente, que es lo que se le paga a la ciudad, mejor dicho, al condado en donde está ubicada la propiedad. Esa es un impuesto que pues, no se puede descontar, no se puede negociar, pero tiene que pagarlo todos los años. Sí, Y por el otro lado, entonces estamos hablando de los impuestos que nosotros le ayudamos a preparar y esos son, dependiendo de la utilidad que tenga, como decías bien, hablamos de los tax brackets que van a pagar los socios. Entonces, el impuesto de la propiedad como tal que se le paga al condado y el impuesto federal sobre la utilidad que le queda a la empresa. La utilidad, pues ingresos menos gastos, sobre eso es lo que se va a pagar el impuesto. ok. Ahora, no, que es que en la Florida se pagan menos impuestos que en el resto de los estados. Cuéntame, cómo es eso? Cuando hablamos de impuestos corporativos, por ejemplo, que sí es bajo en la Florida, en realidad incluso hay un umbral, en otros estados no hay un umbral para traspasar, pero estamos hablando en ese caso de una corporación. Si el cliente decidiera por un X o Y crear una corporación, pues sí, el impuesto de la Florida es relativamente económico comparado con otros estados. Ahora, cuando se inclinan por la opción de crear una LLC, no hay ningún impuesto estatal que tengan que pagar. Solamente le vamos a decir al IRS, que es el ente federal, estas fueron las rentas que recibimos, esta fue la propiedad que compramos y todos estos fueron los gastos en los que incurrimos. Ok, pero digamos como que yo me refería más que todo es que a diferencia de otros estados, nosotros no pagamos impuestos estatales como tal. Estamos solamente sujetos a, o impuestos, estamos supuestos a pagar solamente el impuesto federal, no como ciudades tipo Nueva York, tipo Chicago, San Francisco, donde existe no solamente el impuesto federal, que es el que pagamos nosotros acá, sino que también están sujetos al impuesto estatal y al impuesto incluso de la ciudad como tal, que es diferente al impuesto predial que tú mencionaste, que nosotros llamamos aquí el property tax. Entonces, Ujú. básicamente, ese es uno de los motivos, ya le hemos hablado en varios jóvenes por los cuales hay una migración tan alta de personas mudándose de esos estados. Vuelvo y repito, Nueva York, Chicago, que es, no es Chicago, es Illinois, Pensilvania, todo eso están mudándose para acá precisamente porque la carga impositiva es más baja. Ahora, de pronto una persona del común, ¿verdad? Como nosotros no lo nota, pero personas que tienen un alto nivel adquisitivo, que tienen un patrimonio grande, cuando te puedes ahorrar un 6, un 7% en impuestos, es un ahorro bastante grande y ese es el motivo por los cuales los millonarios se están mudando para acá. Ejemplo, Jeff Bezos y cantidades de personalidades que se están mudando para acá precisamente buscando ese beneficio fiscal. A eso más que todo me refería con este tema. Ahora, el tema, lo que te comentaba, o sea, ok, entonces recomendamos la LLC, ¿verdad? Como un instrumento, tienen que haber dos o más socios para que no le aplique, para que, ahorita es que no quiero mencionar la palabra FIRPA porque ahorita lo vamos a mencionar, de qué se trata, para que no existe la retención y todo eso, que para mí es el principal, para el tema de la responsabilidad civil, lo que no tenemos aquí, liability, pero también, digamos, ¿cómo funciona? Es decir, la persona tiene que llegó el principio de año y empieza el tema de la declaración de impuestos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿tienen que llevar ellos la contabilidad mensual o qué es lo que tienen que hacer? Ok, nosotros nos vemos una vez al año, como lo estábamos conversando. A mí me gusta atender ambas responsabilidades al mismo tiempo, usualmente es en los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, y ya pues nos vemos al siguiente año. Y lo que nosotros le vamos a pedir en temas de contabilidad es un resumen del año fiscal en donde me digan, esto fue lo que recibimos por renta y nos gastamos esto y esto y esto y esto en determinadas categorías. Con eso, entonces nosotros presentamos la declaración. ¿Tengo que enviarte facturas? ¿Tengo que enviarte comprobantes? No, no me los tienen que enviar para yo presentar la declaración. Sin embargo, sí les recomiendo que los archiven. Llámese, los escaneen y los guarden en una nube, una buena idea. Pero esos son los requisitos y la información que le vamos a pedir. Cosas como el balance bancario el 31 de diciembre,
balance de la hipoteca, si tuviesen una hipoteca también. Y si el cliente, esto estamos hablando, si el cliente llevara la administración por su cuenta, nosotros le damos un Excel en donde me descargan esa información. Si por el contrario el cliente tiene un administrador, usualmente el administrador le da ese reporte del año y el cliente solo se tiene que molestar de darme gastos como de los viajes, pasajes aéreos, estadía y transporte. Ok. Y si ellos quisieran llevar, digamos, lo que llamamos aquí nosotros el bookkeeping, que es la contabilidad, la contabilidad diaria del negocio o mensual a través de tu empresa, ¿cuánto ustedes cobran por ese servicio? Nosotros usualmente cobramos $150 por ese servicio mensualmente. En muchos de los casos, pues no es necesario. Incluso le podríamos recomendar que si tienen muchos de los emprendedores que vienen acá a invertir, también tienen empresas en sus países. Y como es un proceso así sencillo en realidad de mantenerlo, pueden utilizar de repente su contador en su país para ayudarle a hacer esa conciliación. Sí, yo también les recomiendo lo mismo. Tengan en cuenta que si usted tiene una propiedad acá, el único ingreso que va a recibir es el impuesto de la renta de la propiedad. ¿Cuál es el dinero que va a salir? El dinero, si tiene una hipoteca, el dinero de la hipoteca, si tiene, de pronto hay que pagar un seguro y esos son pagos que salen automáticos. Entonces van a ser 5, 6 pagos mensuales y eso va a salir en el extracto bancario mensual. Entonces no vale la pena tener digamos, un bookkeeping allí que le esté a uno llevando la contabilidad mensual. ¿Por qué? Porque primero no lo va a necesitar y segundo, a final de año puede ser un trabajo de 2, 3 horas, a final de año un solo día donde usted solamente descarga los extractos bancarios, llena el Excel con la información que le pide Bárbara de cada uno de los ítems que necesita y ese Excel usted se lo manda a Bárbara y Bárbara con eso ella, obviamente anexando la documentación adicional que necesita, tipo el balance de la hipoteca, bueno, diferentes cosas que le va a pedir. Y ya con eso ella puede hacer la declaración de impuestos. Ahora, eh, es importante que se sepa también que cuando hay una LLC, digamos, la LLC, por poner un ejemplo, uno no tiene una empresa porque quiere dar utilidades, ¿verdad? En una inversión inmobiliaria, ya lo dijimos regularmente, no, así se le haya quedado dinero en el bolsillo al cliente, contablemente se trabaja para que no dé utilidades o de pérdidas, ¿verdad? Entonces no haya que pagar, no hay que pagar impuestos. Sin embargo, hagamos el ejercicio que la empresa sí generó utilidades. Ujú. ¿Cómo funciona ese pago de los impuestos? Ok, las LLC son entidades transparentes y lo que eso significa es que el beneficio que le queda a la empresa, esa utilidad, restamos gastos de todos los ingresos, se reparte a los socios y por repartir me refiero a que ellos asumen la responsabilidad de pagar el impuesto sobre su participación. Llámese, tienen el 50% cada uno, entonces la utilidad que le queda a la empresa le toca mitad a un socio y mitad al otro socio. Cuando digo que se le reparte, tampoco significa que si los socios tomaron una distribución de la empresa, me invento, se transfirieron $300 de la cuenta de la empresa todos los meses. Esa distribución no es un movimiento que tenga impuestos, no es deducible, pero la distribución no es un monto sobre el que vayan a tener que pagar impuestos. Siempre va a ser sobre la utilidad que le queda a la empresa. Mm. Entonces, me regreso. La utilidad que le queda a la empresa, 50 para un socio, 50 para otro socio en un escenario hipotético, y ellos entonces tienen la responsabilidad de entonces sí pagarle el impuesto al IRS sobre los brackets que hemos mencionado. Y si el caso fuese el contrario, si en vez de una utilidad hubiese una pérdida porque tuvieron más gastos que ingresos, entonces a través de esa declaración personal les permite acumularlo al año siguiente. Bárbara, tuve pérdida por 5 años. Perfecto, lo declaramos los 5 años y en el momento en que sí tengan una utilidad, entonces el IRS le va a permitir utilizar una buena porción de esa pérdida para pagar menos impuestos. Correcto, exacto. Ok, excelente explicación, querida Bárbara. No hemos explicado los brackets. ¿Cuáles son los brackets? Acá en Estados Unidos, la estructura del impuesto, y sobre todo para la persona extranjera o quienes son solteros, es una tabla progresiva y acumulativa. Ella comienza con el 10% por los primeros $11,000 de utilidad y luego sigue escalando
entonces viene el 12%, luego el 24%. Pero lo cierto es que la mayoría de los clientes siempre se quedan en esos dos primeros renglones porque siguen el consejo de estar dos socios en porcentajes parecidos. Entonces siempre estamos oscilan entre el 10 y el 12% sobre la utilidad que Por la les queda. utilidad. Ujú. Ok, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que era más, no sé por qué le decía a los clientes que era 20-21%. El 21% es cuando creamos una corporación y esa sí es una tasa fija, es decir, si el cliente tiene una utilidad de $200, paga el 21% de eso. Y si tiene una utilidad de $50,000, también va a pagar el 21%. Ok, ok, perfecto. Ahora vayámonos a este tema del FIRPTA, ¿verdad? Eh, no te voy a preguntar qué es el FIRPTA, pero lo voy a explicar, porque siempre me gusta explicarlo. Se lo explico así a los clientes. ¿Qué es el FIRPTA? El FIRPTA es una ley que atañe al inversor inmobiliario extranjero, solamente. Ujú, ¿Qué pasa? Esta ley fue creada porque antes, eso fue creada hace más o menos 45 años, antes de que, de que esta ley fuera creada. Los inversionistas extranjeros venían acá a los Estados Unidos, no es un tema de la Florida, es un tema federal de los Estados Unidos, venían, compraban una propiedad en 100,000, al año siguiente la vendían en 200,000, por poner un ejemplo, y se iban y no pagaban impuestos sobre la ganancia ocasional. Si se dan cuenta en el en el ejercicio que acabo de decir, hay una ganancia ocasional de $100,000. Compraron el 100, vendieron en 200 y se iban sin pagar. Ahora, el gobierno americano se dio cuenta de eso y como los gringos no son bobos, entonces vienen y dijeron, ok, ahora cuando hay una venta y esta persona que está vendiendo es una persona natural y es extranjera, el agente de cierre, es decir, la compañía de títulos, está obligada a retener hasta el 15% del valor del precio de venta como tal. Entonces, volviendo al ejercicio, si la propiedad vale $100,000 y la compramos en 100, la vendimos en 200 y una ganancia nacional de $100,000, le retienen el 15%, en este ejercicio serían $30,000, es decir, que en vez de la persona está esperando en su bolsillo $200,000, le van a depositar solamente $170,000. Ahora, ¿qué sucede con ese dinero? ¿Cómo se recupera ese dinero? es posible, es una retención que se hace, como dice Alex, por adelantado. Al momento de la venta se le envía un cheque al IRS y suena sencillo, pero esa documentación tiene que estar llenada correctamente. Tiene que enviarse el cheque en el tiempo correcto. Tiene que tener toda la información necesaria, porque si no, se puede perder eso en la correspondencia. Pueden pasar, honestamente, mil cosas y esa devolución se vuelve compleja. Ya después de que le dieron el dinero a la IRS, ya vaya y quíteselo. Así mismo. Entonces, yo tengo casos, honestamente, que tengo 36 meses intentando que le devuelvan el dinero al cliente y aún estamos esperando. Entonces, es un proceso realmente engorroso y puede ser bastante, bastante tiempo antes de que le toque o que le devuelvan ese reembolso. Sí. Vea, este tema del FIRTA parece mentira, pero es tan común que suceda, es el error, es el típico error de la persona que no está bien asesorada o que cree que puede hacerlo sin la asesoría de una persona especializada en el tema. Ese es el error y es el error más común y que más le cuesta a los clientes. Lo he visto y lo hemos hablado en webinars anteriores con Judith Peraza, que es la compañía de títulos con la que yo trabajo. Me ha sucedido no trabajando con mis clientes, sino clientes que han querido, o sea, que estamos en una negociación, ya mi cliente es comprando, el cliente vendiendo y el cliente brasilero comprando, vendiendo una propiedad a unos mexicanos y hasta último momento se dieron cuenta de que, o sea, el realtor se dio cuenta de que ellos eran extranjeros y que, o sea, no sabían que estaban sometidos al FIRPTA. Y no hubo nada que hacer, no hubo nada que hacer, no podían echarse para atrás, les costó el 15%. Esa propiedad la vendimos, la compraron en $1,200,000, todo lo que le retuvieron, ¿ya?
Ahora, el tema es ir a que le devuelvan a uno el dinero. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, obviamente ya hablamos del tema de impuesto, impositorio, que es mejor, más benevolente, del tema de la responsabilidad civil, pero para mí el tema más importante por el cual debemos crear una LLC es por este tema del filtro, para evitarnos esta retención. Y ojo a un punto, no solamente crear una LLC y ya, esta LLC tiene que estar conformado por dos o más socios, porque si la LLC solamente tiene un solo socio, aplica como si fuera persona natural para efectos de filtro, ¿verdad? Así mismo, incluso hay agentes de cierre que si es una corporación, pueden optar por hacerle el FERPA también. A la corporación, correcto. Ujú. Exactamente. Ojo, corporación es una forma de estructurarlo y está la LLC. Ya son dos estructuras diferentes. Entonces, si se hace a través de una corporación, también puede estar sujeto al FIRTA en ciertos casos. ¿Ya? Entonces, pues hombre, Bárbara, yo creo que hemos llegado al final. Vamos a ver. Yo creo que hemos tocado todos los puntos, ¿no? Me parecen los más importantes. Sin embargo, seguramente hay preguntas, cosas. La invitación es cuál. Si ustedes quieren crear una empresa, me pueden contactar a mí. Yo con mucho gusto los pongo en contacto con Bárbara para que inicie su proceso, pero tengan en cuenta que ella trabaja en mi equipo, es la persona a la cual yo le delego todos mis clientes para que ella, obviamente, como bien saben, tiene bastante conocimiento, no solamente ella, tiene un equipo de trabajo muy grande y profesional detrás. Entonces, pues obviamente yo la va a poder ayudar. Ahora, si quieren una reunión personalizada con ella, también los puedo atender por teléfono, por Zoom, y con mucho gusto los va a poder atender. A ver, vamos a ver las preguntas. Aquí tenemos dos preguntas. Luis nos pregunta, ¿qué pasa si eres ciudadano de Estados Unidos? ¿También sigue los mismos lineamientos de inversión crear una LLC? Sí, nosotros en un esquema donde quizás nos llegue el raro cliente que reside acá en los Estados Unidos, la recomendación sigue siendo la misma. Sigue siendo que se haga a través de una LLC y que tenga al menos dos socios. Puede tener uno solo porque el FERPTA no aplica, pero sigue aprovechando los otros beneficios impositivos que la LLC le ofrece. ¿Qué otro beneficio es importante cuando la inversión es a título de una LLC también? Pues la separación de la responsabilidad que hablábamos. Correcto, así es. Es muy importante eso, es muy importante ese tema porque, por decir algo, bueno, la mayoría, el 95% de mis clientes son extranjeros, pero hay veces que trabajo también con personas acá locales. Y, por decir algo, si yo personalmente, Alex de la Rota, va a hacer una inversión, o sea, que no, una inversión inmobiliaria que no es la propiedad en la cual yo voy a vivir, esa propiedad de inversión la voy a poner a nombre de una LLC por temas de responsabilidad civil y bueno, de los diferentes tipos de beneficios que uno obtiene por ponerla a través de la LLC. Entonces, importante eso, o sea, es la misma recomendación sin querer decir que una propiedad de inversión no puede estar a título personal porque también lo puede estar. De hecho, hay muchas veces que las personas compran un second home, que llamamos nosotros acá, para las personas que viven aquí, y esas propiedades tienen que estar a nombre del tienen que estar a título personal para poder obtener ciertos beneficios en temas de tasas, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante eso que se sepa. Mi querido Juan, ¿puedo comenzar una LLC yo solo y después de los años, antes de vender, adiciono a un socio? Sí lo pueden hacer, incluso cuando hay clientes que de repente llegan, que no crearon la sociedad con nosotros, sino que llegaron referidos y la van a vender, les hacemos esa sugerencia, que incluyan a un socio en la empresa, con el porcentaje que deseen, no tiene que tener un porcentaje tan significativo para que aplique el beneficio, por ejemplo, de evitar el FERPTA. Ojo, muy importante. Si usted tiene ya una propiedad aquí en los Estados Unidos y estuvo mal asesorado o no le dijeron y la puso y compró la propiedad a título personal, no quiere decir que ya el problema, o sea, ya tiene problema. De hecho, tiene un problema, pero puede ser solucionado antes de que venda la propiedad. Es decir, si la propiedad está a título personal suyo y no debe plata al banco, ¿verdad? Usted la compró en efectivo, no tiene deuda, usted puede solicitar hacer una transferencia, lo que llama aquí ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el nombre? Se me olvidó. ¿Ah?
Un quick claim deed. Un quick claim deed, correcto, exactamente, que es simplemente una transferencia de nombre. Usted pasa la propiedad del nombre suyo a nombre de una empresa y eso o sea, no tiene ningún costo, lo que le cuesta son más o menos 500, 600, no supera los $1000. Eso es un trámite legal que hace a través de una compañía de títulos, pero el problema puede ser solucionado. El tema está en que si la propiedad tiene una hipoteca, ahí sí puede quizás haber un problema. Conozco gente que incluso con hipotecas lo ha hecho y no ha pasado nada porque el banco no se ha dado cuenta. Sin embargo, si el banco se llega a dar cuenta, pues obviamente puede exigir el pago de la deuda porque ya ahí pues se cambian las reglas del juego. Entonces, muy importante que se tenga eso en cuenta. Aranelis nos pregunta, vivo en la Florida, si solo es un socio en la LLC, ¿en qué me desventaja si fueran ¿en qué me desventaja si fueran dos socios? No tiene ninguna desventaja, considerando pues que no una desventaja, pero quizás lo que cambiaría es que hay una persona adicional responsable por pagar el impuesto en caso de que haya una utilidad, pero no le desventaja de otra forma más que eso. Ok, ok, bueno, ahora sí yo creo que llegamos a nuestro final, querida Bárbara. La información yo creo que fue muy poderosa, muy valiosa. Gracias por tu tiempo, Bárbara. Espero poder seguir teniéndote aquí en mis webinars de los miércoles. Hoy es jueves, pero regularmente son los miércoles. Y bueno, espero que hayan sacado provecho a esta reunión que con mucho cariño estamos haciendo nosotros acá con el objetivo de que usted que está allá en Latinoamérica regularmente tome decisiones acertadas al momento de hacer una inversión inmobiliaria. Así que les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bárbara, por tu tiempo, por tu sabiduría y muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con mucha más información acerca de inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye bye.